Olá, eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos acá para mais estudo bíblico, conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. Então, antes de empezarmos, me gostaria invitarlos a estar escuchando nuestra radio, nuestro nuevo proyecto que el Señor puso en nuestras manos, la radio Viniardi. Viniardi viene de vine, vide, que es Jesús, y nosotros estamos injertados en la vida. Entonces, le invitamos a escuchar, le invitamos a promocionar, le invitamos a entrar en el sitio para pedir su música, poner las alabanzas que quiere, y lo mínimo que pedimos a usted es que pueda estar orando por nosotros, orando por la radio. Si tiene peticiones de oración, tiene un número de WhatsApp, puede mandar un texto para nosotros y vamos a estar orando también por ustedes. Entonces, este es un proyecto de Dios, Dios puso en nuestras manos y tenemos que seguir adelante. Seguimos adelante en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre hablo, conocer la palabra de Dios, pero no la vivir, no lo sirve. No sirve para nada. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos ahí nuestro canal de YouTube y la dirección de la radio www.radioviniardi.com, que te invito a estar con nosotros. También tenemos nuestra comunidad virtual, donde usted puede conectarse, puede orar por nosotros, orar con nosotros y también difundindo las cosas que el Señor tiene hecho por nosotros. Acostumbramos decir que el YouTube es una gran herramienta para predicar la palabra, pero estarmos juntos es mejor. ¿Por qué? Porque oramos, porque hablamos, porque pedimos oración, porque alabamos al Señor, cantamos. Domingo tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Te invitamos, prepare sus elementos ahí y te invitamos a estar con nosotros también en la Santa Cena del Señor. Bueno, hicimos un estudio, que todos los estudios que hacemos ponemos en YouTube para que usted pueda después revisarlos y anotar los textos bíblicos y también chequear con la palabra o que dice la palabra. Hablamos sobre Trinidad, donde hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablamos también de los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Fue un estudio un poco más largo, pero fue un estudio hermosísimo, donde nosotros aprendemos mucho. Invitamos a usted para que escuche, para que usted lo vea y para que usted comparta con nosotros de este privilegio que el Señor nos da para estudiar su palabra y tener este Espíritu Santo que nos habla y que nos ayuda a sermos transformados. Pero hoy nosotros vamos a hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. La verdad, esto es un tema muy sencillo porque muchas personas me preguntan, pastor, ¿ha hecho esto? ¿Usted cree que esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Usted cree que esto es un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Ok. Entonces, cuando tiene muchas cuestiones de una misma pregunta, entonces hacemos un estudio, porque las personas, creemos que otras personas tienen las mismas dudas y queremos traer a luz de la palabra. Para empezarmos,
tenemos que definir o que es la blasfemia, o que es la blasfemia, antes de hablar de la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia es cuando todo lo que se usa contra Dios. O sea, nosotros blasfemamos contra Dios, contra lo que Él es o contra lo que Él hace en nuestra vida. Muchas veces cuando hablamos, ¿será que Dios no está me viendo, no está me mirando? Esto es una blasfemia, porque sabemos que Dios mira a nosotros 24/7. Sabemos que el Señor escudriña nuestro ser y está con nosotros. Pero cuando hablamos así, cuestionamos la veracidad de la palabra del Señor, cuestionamos si Dios está hablando mismo con nosotros. Blasfemia es cuando hablamos mal de Dios. Cuando hablamos mal de la creación. ¿Por qué Dios me ha hecho así? Esto es una blasfemia. Hablamos mal de las cosas que Dios creó. Hablamos mal de nuestro país, hablamos mal de las cosas que tenemos en nuestro país, pero la verdad, estamos en contra de lo que Dios ha hecho, pero el Señor ha hecho todas las cosas muy hermosas. Pero el pecado adentró en la vida del hombre y el pecado ha hecho con que todas las cosas hicieranse así. Blasfemia es cuando nosotros decimos calumnia a Dios, habla mal de su plan, hablamos mal de Él, hablamos mal de los planes de Él, hablamos mal de las cosas que Él tiene con nosotros, hablamos mal de nuestra vida, cómo se va. La verdad, hablamos mal. Esto es una calumnia que hacemos contra Dios. Esto es una blasfemia. Porque yo oré a Dios tanto tiempo por esto y esto no ocurrió. Como si Dios tuviera la obligación de atender a usted y a mí cuando queremos. Dios, vamos, rápido. Mira, Dios no es un mesero. No, Dios no es nuestro mayordomo. No es. Él es Dios. Blasfemia, cuando desprecio de Dios, como si Él no fuera nada, cuando me desprecio de Dios, mira, Dios no es nada para mí. Yo puedo hacer las cosas solo, no necesito de Dios. Cuando yo rechazo a Dios, estoy rechazando su amor. Cuando rechazo el amor de Dios, yo estoy rechazando a lo propio Dios. Esto es una blasfemia. Esto es algo muy en serio que hacemos cuando no creemos en el amor de Dios. No creemos que Él ha hecho todas las cosas para nos ayudar y para nos beneficiar. Blasfemia es cuando hacemos las cosas mal. Y tenemos algunas formas de blasfemia. La primera blasfemia que vemos es cuando rechazamos a Jesús como nuestro Salvador. No creemos que Jesús vino, que Jesús como un Dios Hijo, vino como hombre, sufrió, murió y resucitó para que usted y yo tuviéramos la salvación eterna. Cuando no creemos en esto es una blasfemia. Y tenemos muchas líneas religiosas que no creen, muchas sectas. Si usted quiere saber lo que es una secta, va a YouTube, tenemos un estudio sobre sectas y heresías.
Tenemos muchas sectas que no creen que Jesús es el Salvador. Creen que Jesús era un hombre sabio, creen que Jesús era un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Tenemos los judíos que esperan por el Salvador hasta hoy. No creen que Jesús es el Salvador. Esto es una forma en seria de blasfemia. Cuando nosotros podemos maldecir a Dios, hablar mal de Dios. No, pastor, por favor, esto no pasa. Sí, esto pasa. Esto pasa. Vemos las personas que siguen otros dioses que no el Dios Todopoderoso. Hablamos de los satanistas, hablamos de los hinduistas, hablamos de tantas personas, tantos grupos que creen en otro Dios, que no creen en el Dios Todopoderoso. Esto es una forma de blasfemia. Y otra forma de blasfemia es cuando se habla mal de las obras de Dios, de las obras que Él creó, de las cosas que Él creó. Cuando hablamos mal de las cosas que tenemos, cuando hablamos mal de nuestra vida, que somos personas, somos criaturas de Dios, y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos. Aleluya. Eso es lo mejor. Pasamos a ser hijos de Dios. Blasfemar es hablar mal de Dios y de las cosas que Dios hace. Blasfemar significa insultar y difamar a Dios diciendo mentiras sobre Dios. Cualquiera que blasfeme muestra desprecio por Dios. O sea, tenemos que tomar cuidado, porque muchas veces esto nosotros hacemos. Oh, pastor, por favor, somos cristianos. Sí, pero lo hacemos. Lo hacemos por nuestras actitudes, lo hacemos por nuestra forma de hablar, lo hacemos cuando tratamos a una persona de forma mala. Desprestigiar a una persona, estamos haciendo una blasfemia. No, pastor, esto creo que está equivocado. No estoy equivocado. Mira, Jesús ha dicho que debemos amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Entonces, yo desprestigio una persona. La verdad, estoy desprestigiando un hijo de Dios o una criatura de Dios, algo que Dios ha hecho. Esto es una blasfemia. Pero, ¿o qué dice la Biblia sobre la blasfemia? ¿O qué dice la Biblia? Empezamos a ver en el Antiguo Testamento o qué dice la Biblia sobre la blasfemia. En el Antiguo Testamento, la blasfemia era algo muy en serio, no era tolerada, no había una forma de tolerar una blasfemia contra Dios. Pero no podemos nos olvidar que era el tiempo de la ley. Entonces, en el tiempo de la ley, la cosa es muy en seria. Y nosotros estamos en tiempo de la gracia. Pero vamos a ver lo que dice en Levíticos capítulo 24, versículos de 14 a 16. Saca a blasfemo fuera de campamento. Perdón. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere
maldijere a Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. O sea, era algo muy en serio. Era un pecado de muerte. Era un pecado de muerte. Era algo muy en serio, y hoy nosotros muchas veces vemos las personas haciendo burla de Dios y nos quedamos tranquilos como si fuera todo bien. Pero en el Antiguo Testamento la cosa era muy, muy estricta. El castigo de la blasfemia era la muerte por apedrejamiento. O sea, las personas iban a morir por pedradas, ¿sí? El amor y el respeto por Dios deben ser la base de la nación de Israel. Pero, pastor, estamos hablando de la ley, estamos hablando a más de 5,000 años atrás. Sí, eso estamos hablando. Pero lo Dios sigue siendo lo mismo. Blasfemar en aquella época era un pecado muy grave y no se podría tolerar. Y muchas veces nosotros toleramos tonterías cuando se hablan de las cosas de Dios, cuando se burlan de las cosas de Dios. Para nosotros, muchas veces nos reímos juntos. ¡Ah, verdad, es verdad! Pero esto era visto en el Antiguo Testamento, la blasfemia, como algo muy en serio. Ok, ¿y cómo ahora, pastor, estamos en la gracia? Ok, ¿y cómo ve la Biblia la blasfemia en el Nuevo Testamento? Vemos en Mateos capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el pueblo no reconoce a Jesús y el pueblo dice que él echa fuera los demonios por Belcebú. Belcebú es el demonio es el diablo, es el Lucifer. O sea, estaban comparando a Jesús como si fuera hijo del diablo y no hijo de Dios. Jesús advirtió que la blasfemia es un pecado muy grave. No hay salvación para el blasfemo que rechaza a Dios. No hay salvación. Ah, pastor, pero Dios es misericordioso. Sí, pero Dios también es justo. No hay salvación para estas personas. O sea, vemos que Dios a través de Jesús los advierte. Y vemos en Juan capítulo 10, versículos 31 y 33 a 33, una otra advertencia. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, los líderes religiosos querían o qué? Querían acusar a Jesús, buscaban un medio para matarlo porque él hacía cosas. Mira, él vivía la palabra, él cumplía la ley, pero ellos no. Entonces, ellos buscaban esto para que pudiesen
callar a Jesús. Entonces lo acusan de blasfemar contra Dios, diciendo que él era hijo de Dios, como si él fuera Dios. Ellos pensaban que Jesús estaba disminuyendo a Dios cuando hablaba esto, porque Jesús era un hombre. Sí, pero él era un hombre. Era un Dios travestido de hombre, era un Dios presente, era un Dios que estaba encarnado en hombre para vivir y cumplir toda la ley, para vivir y cumplir el plan de Dios para la salvación de las personas, suya y mía. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que la blasfemia también es algo muy en serio. Y ahí usted me preguntaría, pastor, ¿se perdona la blasfemia? ¿La blasfemia puede ser perdonada? Y yo te digo, sí. Aleluya. Pero acálmate. No es bien así, acálmate. Sí, pero no mucho. ¿Sabe cómo es? Te voy a decir, acálmate. Vemos en San Mateo capítulo 12, versículos de 30 a 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, sí, la blasfemia se perdona si la persona se arrepiente. Si usted arrepiente de una blasfemia que ha hecho contra el Dios Padre y el Dios Hijo, sí se perdona. Pero, pastor, pero tiene un pero. Sí, tiene un pero. Y el pero es, si usted blasfema contra lo Espíritu Santo, no tiene forma. Dios no rechaza a nadie que se arrepienta. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien comete ese pecado no se arrepiente. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo se va en el estudio de la Trinidad y va en el estudio de los dones espirituales, o se va a recordar que el Espíritu Santo es que hace con que usted y yo tengamos el conocimiento de nuestro pecado. Y cuando tenemos el conocimiento del pecado, tenemos que hacer algo con esto. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos, pedimos perdón y somos perdonados. Pero si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, es como si yo tuviera un bloqueo para mis pecados, un bloqueo para ver que yo soy una persona pecadora que necesito arrepentirme y necesito buscar el perdón de Dios. Entonces, es como el Señor habla, en este texto de Mateos, habla que no será perdonado. Ainda, usted me preguntaría, pastor, pero se me arrepiento. Usted no se puede arrepentir de una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar en usted. El Espíritu Santo no va a hablar a usted. Usted no va a entender que usted ha hecho algo contra el Espíritu Santo. Bueno, tenemos algunos tipos de blasfemias. ¿Cuál es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Calma. Tenemos algunos tipos de blasfemia.
Um deles é não crer na eternidade de Deus. Não crer que Deus sempre estuvo aí, que Deus não foi criado por nadie. Pastor, pero esto es muy difícil. Sí, si nosotros vamos a ver con nuestros ojos humanos, nosotros no conseguimos entender esto, que Dios siempre estuvo ahí. Dios, él no fue creado, Él ya existía por todos los ciclos, Él ya existía. Pero es una blasfemia cuando usted y yo no creemos en esto. Buscamos de la ciencia una respuesta que nos conviene. ¿Qué nos conviene? Yo quiero una respuesta que sea, que yo pueda entender, mira, esto no se entiende, esto es por la fe. ¿Usted quiere el don de la fe? Vuelve a los estudios de los dones y usted va a ver cómo puede conseguir los dones de la fe. Un otro tipo es no creer en la creación de Dios, que todo fue criado por Dios, que el hombre fue criado como él fue criado. No, pastor, ¿usted cree que Dios pegó el barro y ha hecho una formita del hombre y sopló y dio la vida? Sí, yo creo. Cuando empezaba a trabajar en 1960 y cualquier cosa, yo trabajaba en una compañía y yo hacía servicios para esta compañía y una persona me sabía que yo era cristiano, vino a hablar conmigo y me preguntó, mira, ¿usted cree que el hombre fue creado del barro y que Dios sopló en su narina? Sí, yo creo. Ah, ¿usted es loco? Yo pienso que sí, pero yo creo en esto. Y hoy te puedo decir que yo creo en todo que dice la Biblia y que todo que dice la Biblia sirve de alguna forma para mi vida hoy. Tenemos el Nuevo Testamento donde Jesús nos da una dirección de vida, por donde debemos vivir. Cuando nosotros no creemos en la creación de Dios, creemos en la teoría de la evolución, que el hombre vino no del polvo, vino del monkey. Evolución de mono. Sí, que el hombre vino del mono y fue evoluindo. Por favor, si creemos en esto, esto es la ley de Darwin, ¿no? Si usted va a leer la declaración final de vida de Darwin, él rechaza toda esta teoría, porque él tuvo un encuentro con Dios. Entonces, esto es una blasfemia. Es una blasfemia cuando yo no creo en la Biblia como siendo la palabra de Dios. Esto es una blasfemia. Cuando dudamos de las cosas o queremos actualizar las cosas de la palabra de Dios. Dudamos que Dios inspiró a las personas, los hombres de Él, para escribir como fue escrito. Esto es una blasfemia. Dudamos de las verdades que están allá. Como tenemos algunas personas que se dicen pastores, que dicen que tienen que actualizar la Biblia. Traer una Biblia contextualizada con el tiempo de hoy, porque esta Biblia está muy antigua, esta Biblia es cosas del pasado. Lo siento, esto es una blasfemia.
Un otro tipo de blasfemia cuando nosotros no creemos en la Trinidad. Cuando hicimos los estudios de la Trinidad, ¿se recuerda? Que hablamos también que tenía algunos grupos religiosos que creían que teníamos 3 dioses, que no teníamos un Dios que tenían 3, que eran 3 en uno, pero que tenían 3 dioses. Cada Dios haga o que le da la gana, no es así. Entonces, cuando yo no creo en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que todos ellos son uno, que los 3 son uno, y si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo los 3, esto es una blasfemia. Esto es no creer en las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Una otra blasfemia cuando yo no creo en el sacrificio de Jesús. Yo veo a Jesús como un sabio, yo veo a Jesús como un mito, como algo así. Yo no creo que Él vino, murió y resucitó para que yo tuviera la vida eterna. Esto también es una blasfemia. Una otra blasfemia cuando yo no creo que Jesús va a regresar. Cuando yo no creo que este mundo se va a acabar. Yo no creo que Jesús va a volver. Y usted me preguntaría, pastor, pero yo veo esto desde niño. Yo también. Yo veo esto desde mi 13 años, cuando me convertí al Señor. Yo escucho esto. Jesús va a volver, Jesús va a volver. Y hoy yo tengo 66. Pero pastor, hace mucho tiempo Jesús no volvió, ¿verdad? Sí, pero te digo que hoy está más cerca de lo que estaba cuando yo tenía 13 años. Entonces, cuando nosotros no creemos que la Biblia dice que Jesús va a volver, que Jesús dice que los tiempos son malos. La verdad, esto es también una blasfemia. Y vemos escrita en San Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, un otro tipo de blasfemia, el rechazo total y continuo de Dios. Entonces, Jesús ha dicho que no habría ningún tipo de perdón para esto. O sea, no hay perdón. Vemos también en San Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, no hay perdón. La blasfemia es un insulto a Dios o rechaza consciente. Entonces, si usted rechaza al Padre y al Hijo, es una cosa, pero si usted rechaza el Espíritu Santo, es otra cosa. No va a tener perdón. Pero pastor, los 3 no son uno. Sí, cada uno tiene una función. Va a los estudios de Trinidad y va a ver, cada uno tiene una función. Y la función del Espíritu Santo es traer a nosotros el conocimiento de nuestro pecado. Pero si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, si yo hablo mal del Espíritu Santo, no va a tener quien pueda me convencer de mi pecado. Por eso no va a tener perdón. Porque el Espíritu Santo es mejor que el Dios Padre, el Dios Hijo. No, porque usted no va a tener la oportunidad de se arrepentir y pedir perdón a Dios. Esto
Esta es la verdad. Y ellos te me preguntarían, ok, pastor, pero ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Y te digo, el Espíritu Santo te convence a usted y a mí. ¿Convence de qué, pastor? Vamos a ver en San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, tenemos que saber que porque no hay perdón de pecados contra el Espíritu Santo. Porque nosotros no vamos a tener que nos convencer del pecado, justicia y juicio. No vamos a tener quien haga esto. Si nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, no hay por dónde. No vamos a poder ser convencidos de las cosas malas que hacemos. Vemos en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así es. O sea, la función del Espíritu Santo es convencer del pecado y conducir al arrepentimiento. Para ser salvo, una persona debe arrepentirse, debe aceptar a Jesús como su Señor. Tiene que arrepentirse de qué? De sus pecados. Por lo tanto, quien blasfema contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado porque rechaza la convicción y el arrepentimiento del Espíritu que va a hablar con usted y conmigo. Rechazar el arrepentimiento es una blasfemia porque insulta a Dios, quien dio todo para traer la salvación y la liberación del pecado a usted y a mí. O sea, yo necesito arrepentirme y tengo que convertir mis caminos. ¿Y cómo yo hago esto? Levanto mi mano derecha, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, recibo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hablar conmigo, a mostrarme las cosas que yo he hecho de malo y cuando yo veo esto, Señor, me perdona, me arrepentí, perfecto, arrepintió, perfecto, pide perdón a Dios y no haga más. Así de fácil, pastor. Sí, así de fácil. Cometí blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Usted ha hecho esto? Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si yo me arrepiento del pecado, si yo pido perdón y si yo no hago de nuevo, yo no cometí un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque yo puedo me arrepentir cuando yo tengo el Espíritu Santo. Y ainda que yo haga un pecado, si yo veo que ha hecho eso, más tarde me arrepiento porque yo tengo el Espíritu Santo. Entonces este pecado no es un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok, ¿qué debo hacer? Vamos a ver. Jesús ha dicho que nosotros debemos confesar nuestros pecados.
Él, que Dios es fiel y justo para nos perdonar. Pero San Juan habla de nuevo a través de Jesús. Jesús habla en San Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Así es. Se está arrepentido, entonces no hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús jamás va a rechazar a nadie. No importa cuánto usted mató, cuánto usted ha hecho de malo, cuánto pecado ha hecho, no importa esto. Él no te va a rechazar si usted se arrepiente. O sea, quien blasfema contra el Espíritu Santo no siente remordimiento. No siente esto, ¿no? Porque ya ha rechazado completamente el arrepentimiento. No tiene esto. Vemos en Mateos capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Si usted se recuerda, traemos una palabra en un domingo que hablamos sobre traiciones. Y hablamos sobre la traición de Judas. Y ainda que vemos en el texto que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Esto no fue un arrepentimiento, esto fue un remordimiento. Remordimiento es muy diferente de arrepentimiento. Remordimiento causa solamente una sensación de haber hecho algo malo. Lo arrepentimiento causa un dolor y una necesidad de perdón. Judas no tuvo lo arrepentimiento. Judas no quiso tener el perdón de Dios. Judas no quiso esto. Y seguimos en San Mateos capítulo 27, versículos 4 y 5. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, él tuvo remordimiento. Él no tenía más el Espíritu Santo con él. Él fue y se ahorcó y no tuvo el perdón. Arrepentimiento causa una actitud. Remordimiento causa la muerte. Y fue hecho esto que pasó con Judas. Entonces, ¿o qué nosotros podemos concluir hoy? Podemos concluir que la blasfemia es algo malo que hablamos muchas veces contra Dios o contra el Espíritu Santo. Espero que no sea su caso. Pero sabemos que contra Dios Padre y Dios Hijo hay perdón, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón, porque cuando blasfemamos, hablamos las cosas malas del Espíritu Santo, estamos rechazando a nuestra oportunidad de arrepentirnos de las cosas malas que hicimos. También la salida para la blasfemia cuando hacemos es aceptarnos a Jesús. Sermos conscientes del pecado que hicimos o hacemos, o que sea del pasado, del presente, del futuro, o que sea.
seremos conscientes del pecado porque el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos que arrepentirnos de las cosas. Entonces, cuando yo me arrepiento y pido perdón a Dios, la verdad, el Espíritu Santo está hablando conmigo, el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Entonces, yo puedo arrepentirme y puedo ir a los pies de Dios y pedir perdón. Y cuando yo pido perdón, supongo que si pido perdón por algo que he hecho malo, que me arrepentí, no voy a hacerlo de nuevo. Porque si lo hago, yo soy un sinvergüenza. Porque mira, yo no merezco el perdón de Dios. Entonces, yo tengo que arrepentirme, pedir perdón y buscar la transformación de mi vida. Esto es lo más importante. Esto es lo que muestra lo verdadero arrepentimiento, lo verdadero perdón de Dios, la verdadera vida nueva que tenemos solamente a través de Jesucristo. A nadie más. La transformación de vida muestra esto a las personas. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Si usted tiene duda, por favor, escriba aquí abajo. Mande sus dudas, mande sus propuestas de nuevos estudios, cosas que usted quiera aclarar conforme la palabra. Y nosotros vamos a analizarlas y vamos a preparar segundo la palabra del Señor. Muchas gracias por estar conosco. Que Dios los bendiga. Que tenga un final de semana maravilloso. Y te invito a venir a estar con nosotros domingo en el servicio de Santa Cena del Señor. Prepare sus elementos y vamos a hacer una Santa Cena diferente. ¿Por qué? Porque no estamos juntos, no podemos cambiar lo pan, cambiar lo vino, o que sea, la copa, pero vamos a estar juntos. Amén. Que Dios te bendiga y que tenga un feliz día en nombre de Jesús.